Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite nuevamente compartir con todos y cada uno esta palabra de vida, esta palabra maravillosa que tenemos que hacerla nuestra, porque la palabra de la Escritura incluye dentro de sí, ¿verdad? El Espíritu de Dios mismo. Y como dijo el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Primero, las palabras que Dios nos habla son espíritu. Y no olvidemos que todas las cosas hechas están hecho de lo que no se ve. Entonces, lo que nosotros recibimos cuando recibimos la palabra de Dios, realmente es la sustancia de lo que se van a componer todas las cosas a futuro. Porque resulta que las cosas que no se ven son primero y después las cosas que no se ven. Entonces, la palabra de Dios es viva y por si fuera poco nos dice que es eficaz. Es decir, realmente actúa en donde debe actuar y hace lo que dice que va a hacer. Es eficaz en todo sentido. Y esta palabra preciosa es la que nosotros tenemos que ir haciendo nuestra a cada momento. Esta es la gran batalla de la fe, la gran batalla de la fe, de poder entendernos en esta nueva creación en Cristo Jesús, el de poder comprender que nuestro Señor Jesucristo nos ha sido dado por nuestro Padre como la cabeza de nuestra nueva creación. Y Él es el modelo, ¿verdad?, que nuestro Padre está formando dentro de cada uno de nosotros. Cristo está siendo formado por el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu. De tal manera de que todo lo que Cristo es, ¿verdad?, que ya está potencial, total y perfectamente en nuestro espíritu, simplemente tenga que gobernar nuestra alma. El problema suyo y mío no es que no tengamos el espíritu. Todos aquellos que hemos decidido el poner nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya tenemos a Cristo completo. Esto es algo que nosotros debemos entender. El problema no es el espíritu, porque no olvidemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, el que mora en nosotros es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, fue el que nos engendró a nosotros y nosotros ahora por eso también somos espíritu. Tenemos un espíritu y la Escritura nos dice que un espíritu que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Entonces nosotros ya tenemos nuestro espíritu y tenemos al espíritu del Señor dentro de nuestro espíritu. Pero sin embargo no vemos que esta realidad de todo lo que Cristo es y que ya está en nosotros necesariamente se esté replicando o se esté expresando a través de nuestra alma. Por esto es muy importante que entendamos que el Señor lo que está haciendo ahora para cada uno de nosotros es que nuestras almas sean salvadas. Y esta salvación tiene que ver básicamente con el hecho de que nuestras almas sean rescatadas o sean traídas al diseño original, ¿verdad?, en el cual Dios creó al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y nuestra alma, que es el espejo, o es un espejo, pero que es el espejo de alguien que se está proyectando en ella, efectivamente, pues nuestra alma ha sido creada para que exprese, para que manifieste, para que refleje, en este caso específico, la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el problema es nuestra alma. Nuestra alma es la que tiene que entrar en este proceso de santificación, que tiene que ver, ¿verdad?, con que más Cristo se exprese y se refleje a través de nosotros. Este es el proceso de santificación. En la medida en que Cristo se expresa y se manifiesta más a través de nuestra alma, Él tiene más de nuestra alma. Y la santificación efectivamente tiene que ver con el hecho de cuánto de Cristo hay en mí. No tanto como nosotros a veces lo hemos dicho, cuánto yo le he entregado a Cristo de mi vida. ¿Cuánto de Cristo en mí hay? ¿Cuánto de Cristo en mí hay? Porque la medida que exista o haya en mí de Cristo, es la misma medida en la que yo voy a expresar, a manifestar, a conocer, a disfrutar de todos los beneficios que Dios tiene a nuestro favor.
Entonces, no olvidemos que de acuerdo con la Escritura, el hombre es una unidad, es espíritu, es alma y es cuerpo. El hombre original, el hombre adámico, ¿verdad? Lamentablemente solamente quedó en dos dimensiones, alma y cuerpo. Pero el hombre espiritual que somos usted y yo, ahora tenemos las tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está completo en nosotros. Este espíritu que es completo, que es perfecto, que es idéntico a Cristo, que es la semilla de Cristo, que es el ADN de Cristo, que son los cromosomas espirituales y celestiales de Cristo, es el que se tiene que expresar y manifestar en nuestra alma. Y ahí que es muy importante, como decía el apóstol, que nosotros nos transformamos. Aquí está hablando de la transformación de nuestra alma, ¿no? Nuestro espíritu no se transforma porque nuestro espíritu ya tiene todo lo que Cristo es, pero nuestra alma es la que se transforma. Y dice que nosotros nos transformamos por medio de ¿qué? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento está en el alma. No olvidemos que el alma es la sede de los pensamientos, del entendimiento, la mente, las emociones y la voluntad. El alma es la sede de todo aquello. Y esa parte del ser humano, que es en la que nosotros fuimos primariamente creados, tiene que ser transformada. Y por esto es que nosotros vemos muchos cristianos ahora que a pesar de que ya son realmente hijos de Dios, no necesariamente están expresando esa nueva realidad. Lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjense, esto es tan importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Realidad espiritual, realidad absoluta de Dios. Dios dice que nosotros somos nuevas criaturas. Él no está diciendo que nosotros estamos en un proceso de cambio. No, dice de tal manera de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De hecho, es tan determinante en decir, las cosas viejas pasaron. Para Dios, esa es la realidad que Él ve en usted y en mí. Lamentablemente nosotros no estamos a veces de acuerdo con esa realidad o no creemos de esa realidad porque vemos una experiencia distinta en nuestra propia vida. Pero dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea que para nosotros hay toda una eternidad, un mundo nuevo que se abre a nuestros ojos en donde vamos a comenzar a, ¿verdad?, ver cosas que ojo no vio, oír cosas que oído no oyó y entender cosas que no han subido a la mente ni al corazón del ser humano. Esto es lo que a ti y a mí nos resta. Y es tan importante, hermanos, que nosotros no nos conformemos simplemente a escuchar esta palabra, sino que esta palabra se convierta en una medida, una medida patrón de efectivamente si estamos o no estamos nosotros de alguna manera recibiendo estos beneficios. Ahora, obviamente para nosotros es un proceso de transformación, pero este proceso de transformación, ¿verdad?, tiene que ver directamente con el nivel del conocimiento que tú tengas de Cristo. Y el conocimiento no el conocimiento intelectual, sino esta palabra rema que nos habla la Escritura, que es el conocimiento que viene, ¿no es cierto?, por la revelación del Espíritu a nuestro espíritu. La Escritura nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, ahí se nos muestra cómo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Por eso es que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe. Aquí estamos nosotros, algunos, de alguna manera, poniendo en la mesa cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón como colaboradores de Dios. Pero realmente quien nos enseña y quien nos debe enseñar a nosotros no soy yo, sino el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu me enseña a mí y el Espíritu te enseña a ti. Porque en la medida en que el Espíritu nos enseña a nuestro espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Fíjate, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? En este caso, de que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, también el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de lo que somos, de lo que Dios ha hecho por nuestra vida, de lo que efectivamente ante los ojos de Dios ya Dios alcanzó por la obra de Jesucristo, de lo que nosotros deberíamos efectivamente estar contentos
estar absolutamente perplejos porque es una maravilla toda la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor, pero en la medida en que el Espíritu habla a nuestro espíritu, en la medida en que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y ahí sí, pues vamos de alguna manera nosotros siempre a coincidir en algo importante. Cuando el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, siempre el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu es la obra preciosa y maravillosa de Cristo, en la cual hoy tú y yo somos nuevas personas y nuevas criaturas. Segunda de Pedro, capítulo 1, tenemos desde el versículo 1, 2 y 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia o de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, aquí en estos versículos, hermanos, hay algo muy importante, ¿verdad? Y quisiera que nosotros rescatemos esta palabrita que tiene muchísimo que ver con una fe consciente, ¿verdad? Con una fe no ciega, sino una fe que está basada en el conocimiento de aquel. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. La palabra conocimiento se repite dos veces importantes, porque nos dice que primero gracia y paz no sean multiplicadas, ¿verdad? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de esto hay algo maravilloso y nos dice que a los que hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 3 otra vez se vuelve a hablar de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, otra vez. Es decir, el conocimiento de Jesucristo, que es aquel, el conocimiento de Jesucristo, pero escuche bien, el conocimiento de Jesucristo es el que nos da entrada a todos los beneficios espirituales que nos corresponden. El conocimiento de Cristo. Por esto es que la Escritura arranca diciendo algo maravilloso. A los que habéis alcanzado, ¿por qué? ¿Alcanzado qué? A los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice. Esta es una fe preciosa. Esta no es una fe cualquiera. Esta es una fe que se alcanza por los méritos de alguien. Dice, ¿por qué habéis alcanzado por la justicia? ¿De quién? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate, aquí tenemos un primer tema que creo que es importante que lo tengamos que enfocar y discernir. Si nosotros no entendemos la obra, ¿verdad?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la obra de Él, si nosotros no entendemos la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, entonces no podemos recibir sin ese entendimiento, sin ese conocimiento, los beneficios de esta salvación tan grande y maravillosa que el Señor tiene preparada para todos y para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros alcanzamos por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe preciosa. Primero, la fe que realmente nos va a servir
La fe que realmente va a hacer su trabajo dentro de cada uno de nosotros es un regalo que viene de Dios. Es un regalo que viene por el conocimiento de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, esta es la base sobre la cual efectivamente nuestra fe no solamente que nace, sino es la base sobre la cual nuestra fe tiene que ir creciendo, hermanos. La justicia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, es por su justicia, es por su obra salvadora, es por esa redención que Él efectivamente ejerció sobre nosotros, es por el perdón de todos nuestros pecados, es por Él haber cargado, ¿verdad?, en su cuerpo de carne todos nuestros males, todas nuestras maldades. Pero ¿por qué lo hizo Él? Él hizo todo aquello porque a los ojos de su Padre, Él es el único hombre, ¿verdad?, que ha pisado esta tierra, que fue santo, que fue justo, que fue sin mancha, como un cordero perfecto ante los ojos de su Padre. Es por la justicia de Él que nosotros alcanzamos, en este caso, una fe preciosa. De ahí que es tan importante, hermanos, que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de la obra redentora, de la obra de salvación, de la obra de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, efectivamente nos sea permanente y continuamente revelada. Es decir, conocemos lo que estamos hablando, pero sin embargo, aún no tenemos la raíz y la profundidad de todo lo que significa esta palabra preciosa que el Señor nos da. Es decir, el conocimiento de la justicia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo genera en mí la fe de Cristo, genera en mí una fe preciosa, genera en mí una fe divina. De ahí que la Escritura nos dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, lo primero que quiere instalar o instaurar en nuestros corazones es el hecho de que nosotros sepamos que es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo que nosotros alcanzamos los beneficios de Cristo, arrancando la fe que es preciosa. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que obviamente el Señor nos ve a nosotros, nuestro Padre nos ve a nosotros como Cristo mismo, nos ve a través del cristal, de los lentes de Jesucristo. El Señor nos ve a nosotros, ¿verdad?, absolutamente limpios, absolutamente santos, sin mancha, sin arruga. Él nos ve así porque Cristo efectivamente por su justicia cargó con todas nuestras maldades en la cruz del Calvario. La cruz de Jesucristo ha significado para Dios la eliminación de toda nuestra injusticia. Ahora, es necesario que esta realidad espiritual ciertamente gobierne o comience a gobernar nuestra alma, para que nuestra alma entre en la experiencia de esta santidad, de esta justicia y de esta vida preciosa y maravillosa que efectivamente la Escritura aquí nos muestra. Entonces, aquí es muy importante ver en el versículo 2, y nos dice que primero en el versículo 1, esta es la base central sobre la cual se basa, ¿no es cierto?, el que nosotros podamos alcanzar los beneficios de Cristo. No olvidemos que la manifestación del Espíritu Santo, de acuerdo al libro de Gálatas, ¿cuál es? Ya nosotros la conocemos. La manifestación del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Ya, esa es la manifestación del Espíritu. Ahora, esa manifestación del Espíritu tiene que ser una realidad en mi alma. ¿Qué significa? Que en mi alma debe haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. La Escritura nos dice que
Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, verdad, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Ahora, todo lo que Cristo es, tiene que ser una experiencia en mi alma. Todo lo que Cristo es tiene que ser una experiencia en mi alma. Y resulta que mi alma comienza a vivir esa experiencia en la medida en que mi alma ya no se ve a sí misma, sino está viendo a aquel de quien ahora está revestida. Y es por eso que la Escritura nos habla permanentemente que nosotros nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. Nos vistamos del nuevo hombre. En la medida en que nosotros nos vestimos de Cristo, ¿verdad? Todo lo que Cristo es va a comenzar a ser una realidad experimental en nuestra alma. Y aquí nos dice que por la justicia de Cristo nosotros hemos alcanzado una fe. Dice el apóstol, igualmente preciosa como la nuestra. Ahora, si por la justicia de Cristo se alcanza una fe, también por la misma justicia de Cristo, porque la fe es una manifestación del Espíritu, se alcanza el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia y la verdad. Es decir, nosotros alcanzamos el carácter de Cristo, ¿verdad? Por gracia de Dios, expresándose y manifestándose en nuestra alma, en la medida en que nosotros estamos conscientes de que es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo que Dios nos da todas esas cosas. Evidentemente nosotros estamos en un punto en donde todavía nos vemos a nosotros mismos como dignos o indignos. Y en la medida en que nosotros nos veamos como dignos o indignos, estamos técnicamente desconociendo cómo nuestro Padre nos está viendo a nosotros. Nuestro Padre nos está viendo a nosotros como dignos, pero nos está viendo dignos a nosotros porque nosotros somos dignos. No, Él nos está viendo como dignos, ¿verdad? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Padre nos está viendo a nosotros como santos, pero nos está viendo a nosotros como santos porque nosotros en nuestra propia experiencia hoy seamos santos. No, Él nos ve como santos porque nosotros hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo esa salvación. Aquí el apóstol habla de que a los que habéis alcanzado esta fe, ahora, bajo la misma figura nosotros podríamos decir a los que habéis alcanzado este amor, este gozo, esta paz, esta paciencia, esta benignidad, esta bondad. Aquí se arranca con la fe porque es el primer pilar que nos permite después ir desarrollando todas estas otras virtudes de Cristo, es decir, reflejando y expresando la persona de Jesucristo a través de nuestra alma. Pero finalmente la fe es lo primero que alcanzamos, por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero después tienen que venir, y de hecho en estos versículos mismos, cuando ustedes van más adelante, ¿verdad? En el versículo 6 dice algo importante. Dice, vosotros también entonces, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, añadida a vuestra fe. Entonces, mira, una vez que nosotros tenemos la fe, que es la primer cosa que debemos alcanzar por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, después la fe que ya está, ¿verdad? Efectivamente es la base para añadir las otras virtudes de Jesucristo. Añadid el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad. Pero todo esto lo estamos alcanzando bajo el mismo camino. ¿Por qué alcanzamos nosotros todo esto? Porque somos unos santitos, porque hacemos nuestro mejor esfuerzo, porque todos los días nos esforzamos para no pecar. No. Nosotros alcanzamos toda esta realidad por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De ahí, hermano, que si es que viene un ápice a nuestro corazón de justicia propia, rechácelo inmediatamente. Porque no es porque usted ha dejado de hacer esto
o porque ha dejado de hacer aquello, o porque ahora hace esto o hace aquello, que usted efectivamente es aceptado delante de Dios. Cada vez que nosotros de alguna manera nos vemos tentados a creer que el Señor nos premia o nos castiga por una actitud o por algo que nosotros hemos hecho, estamos desconociendo tácitamente la manera como Dios nos ve a través de Jesucristo. Es decir, Jesucristo pagó totalmente nuestra deuda. Si yo todavía me siento en deuda con el Señor o con Dios por mis pecados o por lo que yo quiera, significa que yo no estoy entendiendo, comprendiendo, viendo, ni valorando, ¿verdad? Todo el aprecio, todo el valor y toda la dimensión que la sangre de Jesucristo tiene para mi Padre, al punto que esa sangre se derramó por todos mis pecados. Es decir, en buen romance, yo doy más crédito a mi maldad, a mi injusticia y a mi pecado, es decir, doy más valor a todo aquello que a la santidad y a la justicia que Dios efectivamente me entregó a mí. Fíjate, esto es algo necesario para nosotros cuando efectivamente arrancamos, primero con la fe que nos viene a través de la obra maravillosa de Jesucristo, la fe que nos viene a través de enfocarnos en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tal vez un buen punto para arrancar cuando nuestra vida de alguna manera se encuentra en conflicto interno, porque siempre aquellos banderines del enemigo, de Satanás, ¿verdad? Para distraernos y quitar nuestra mirada de Cristo, están efectivamente en que nosotros nos miremos a nosotros mismos, que nosotros veamos nuestra culpa, que nosotros estemos mirando efectivamente el que seamos acusados, el que seamos condenados. Pero la realidad es que cuando regresamos a ver a la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nosotros lo primero que debemos de entender es que por la justicia de Él, nosotros hoy hemos alcanzado también la justicia. Por la santidad de Él, nosotros también hemos alcanzado la santidad. Por el amor de Él, nosotros también somos amados. Es decir, por todo lo que Él es, nosotros efectivamente hemos alcanzado lo que Él es. Ahora, eso ya está dado y otorgado por nuestro Padre. Ya está entregado, ya está dado. Por la justicia de Jesucristo Él nos ha dado todas las cosas. Pero la pregunta es, ¿nosotros lo estamos entendiendo? Nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de aquel llega hasta el punto de saber que efectivamente el Señor me ve como Cristo. Y me ve como Cristo porque yo he sido por mi Padre introducido en Cristo Jesús. Porque yo he sido por mi Padre colocado en Cristo Jesús. Nosotros fuimos colocados por nuestro Padre en la cruz de Cristo. Y justamente nosotros que éramos pecado, que éramos maldad, nosotros que éramos injusticia, fuimos colocados, ¿verdad?, en la condenación de su amado Hijo para que todo aquello deplorable de nosotros sea pagado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo se llevó, ¿verdad?, toda esa maldición, se llevó todo ese castigo que nosotros merecíamos, por supuesto que sí. Aquí no estamos diciendo que nosotros no hayamos sido culpables, éramos culpables. Y aún si no estamos en Cristo, somos culpables, porque no entendemos todavía el hecho de que la cuenta y la deuda ha sido pagada por nuestro Padre y Dios maravilloso. Pero es muy importante el que siempre regresemos a la justicia de Él para que Satanás no nos lleve a nuestra propia justicia y de alguna manera nosotros nos comencemos nuevamente a relacionar con Dios en función de establecer nuestra propia justicia, desconociendo la justicia de Dios. Desconociendo que el Señor envió a su amado Hijo Jesucristo para que Él sea el santo, para que Él sea el justo, para que Él sea el que nunca peque, para que Él sea el que verdaderamente sea limpio y puro delante de Dios y darnos las vestiduras de su amado Hijo Jesucristo para que ahora efectivamente Él pueda vernos de esa manera. Esto es más o menos lo que sucedió como una analogía. Usted recordará allí en el Antiguo Testamento cuando Jacob suplantó a Saúl. Cuando Jacob se vistió, ¿verdad?,
aprovechando la ceguera de su padre, él se vistió, suplantó, ¿verdad?, a su hermano, se puso el perfume, se puso una piel, porque era un hombre muy velludo, dice la escritura, para intentar suplantar a su hermano. Y efectivamente la bendición del patriarca vino sobre su hermano. En un sentido nosotros estamos viviendo la misma experiencia, porque nosotros nos vestimos con la santidad, con la justicia de Jesucristo. Y en ese momento, desde ese momento, nosotros simple y sencillamente olemos a su amado Hijo y el Padre nos da la única bendición que tiene. La única bendición que Dios tiene para nosotros es su Espíritu Santo morando en nosotros. Porque si tenemos el Espíritu Santo ya tenemos todas las demás cosas. Es decir, la única bendición que Dios tiene para nosotros es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el productor de todas las demás cosas que nosotros llamamos bendición. Pero la única bendición real que necesitamos es el Espíritu Santo, que no es más que la vida de Cristo ya morando en todos y cada uno de nosotros. El versículo 2 llama mucho la atención, porque primero, aquí estamos hablando de que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué es lo que nosotros alcanzamos? Una fe igualmente preciosa. Pero eso es el comienzo. Y el versículo 2 nos dice, fíjate, gracia y paz les sean multiplicadas. Es decir, Dios no tiene para nosotros simple y sencillamente, ¿no es cierto?, una fe que ya es preciosa y maravillosa, sino que la fe es como la llave que nos permite abrir la puerta de la gracia y la paz para que nos sean multiplicadas. Es decir, Dios no se conforma con el hecho de que nosotros simplemente tengamos la fe de Cristo, sino que esa fe nos abra las puertas a la multiplicación de la gracia y la paz de Dios. O sea, cuán cortos, hermanos, nosotros nos quedamos al no entender estas realidades espirituales. Tan cortos nos quedamos porque fíjate, en el corazón del Señor, ¿qué está? La multiplicación de la gracia y la paz, como que si fuese poco. Primero nos está hablando a nosotros de que por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cual, ¿verdad?, por su vida santa, por su vida justa, por su vida sin pecado, se convirtió en la ofrenda y en el sacrificio por nosotros, como que si no bastase eso, pagando todos nuestros pecados y nuestras maldades. Ahora él dice, chicos, es que esa era la redención. Eso simplemente lo que determinó es que ustedes ahora sean mis hijos y ya no exista razón por la cual ustedes no obtengan toda la herencia y todo el beneficio. Es decir, esta primera parte simple y sencillamente les da derecho a, ¿verdad?, la posibilidad de entrar a una multiplicación de gracia y de paz que ustedes ni siquiera se sueñan. Porque esto es lo que está en el corazón del Padre para ti y para mí. Y por eso, como que si fuese poco, el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas. A ver. ¿Nosotros en qué parte de la ecuación nos quedamos? Porque en este mundo no necesariamente estamos viviendo con esta realidad y con esta voluntad que Dios tiene para ti y para mí, en donde Él espera que se multiplique la gracia y la paz. No es raro, ¿no? Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, les dijo, fructificad y multiplicaos. Es que Dios es un Dios de abundancia. Es que ahora que Cristo es una realidad en nosotros, ¿qué es lo que Él puede estar esperando? Si al primer hombre le dijo, fructificad y multiplicaos, ¿verdad? ¿Cómo Dios al nuevo hombre, al Hijo amado, no querrá que efectivamente venga una multiplicación de su gracia y de su paz? Porque ya no existe barrera de maldición para nosotros. Es decir, la maldición que exista para nosotros es la que nosotros todavía la sigamos entendiendo como tal, por nuestra ignorancia y por nuestro desconocimiento. Pero en el corazón de Dios está claro que en el versículo 1 nosotros hemos alcanzado, ¿verdad?, la fe, y asimismo vamos a poder seguir alcanzando todas las demás otras características y virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el versículo 2 nos dice, señores, ahora yo lo que deseo es que la gracia y la paz les sean multiplicadas.
Pero ¿cómo? Dice el Señor. Y aquí nos da la clave. ¿En dónde nos son multiplicadas la gracia y la paz? En el conocimiento. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Es decir, el conocimiento que nosotros podemos tener de Dios y del Señor Jesús, esta es la revelación que nos viene a nosotros por el Espíritu. Esta es la revelación que nos muestra la Escritura, que nos viene a nosotros por el Espíritu. Esta revelación es la que va a hacer que tú crezcas en el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2:12. Por esto es tan importante que entendamos algo, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, la mayor bendición que tiene para tu vida no es pagarte la deuda que tienes que afrontar en este próximo mes, la próxima semana o en los próximos meses. La mayor bendición que Dios te puede dar a ti no es el que te quite la enfermedad que en este momento te está agobiando. La mayor bendición que Dios te puede dar no es que te solucione el problema familiar por el cual tú estás atravesando. La mayor bendición que Dios te puede dar es que envíe a morar en tu espíritu, a su espíritu, porque ese espíritu es el que va a dar testimonio a tu espíritu de quién tú eres. Ese espíritu es el que efectivamente va a dar el conocimiento divino a tu espíritu de qué es lo que el Señor ha hecho por ti, qué es lo que te ha dado, para que tú entres y comiences efectivamente a jalar, a proveerte de la gracia y de la multiplicación de la paz que quiere que efectivamente en tu corazón sobreabunde. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido, escucha bien, no el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el que nos habla de las cosas del mundo. El espíritu del mundo es el que nos habla de acuerdo con la sabiduría del mundo. El espíritu del mundo es el que no reconoce a Cristo. El espíritu del mundo es el que nos reconoce a nosotros mismos como que para poder lograr algo tenemos que esforzarnos, tenemos que sacarnos del aire, tenemos que luchar, porque lo que realmente vale la pena es aquello por lo cual nosotros luchamos. Eso es lo que dice el espíritu del mundo. Pero el espíritu de Dios nos muestra y nos dice que efectivamente mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No nos provee conforme a nuestro esfuerzo, sino que nos provee conforme a las riquezas en Cristo nuestro Señor y Salvador. Y como nuestro Señor y Salvador Jesucristo es rico en demasía, entonces pues nosotros lo único que tenemos que es acceder a esta bendición. Pero esto nos tiene que comunicar el Espíritu Santo a todos y cada uno de nosotros. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Nosotros hemos recibido el espíritu que es de Dios. ¿Para qué? Dice la Escritura, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces tal vez, hermano, la sequía por la cual nosotros estamos viviendo, la lucha, la dificultad y la escasez por la cual de alguna manera nosotros estamos transitando, tiene que ver no con un problema de escasez, sino que tiene que ver con un problema de desconocimiento de lo que Dios me ha dado. Y si yo desconozco lo que Dios me ha dado, por más cristiano que yo sea, voy a vivir de una manera ignorante, es decir, ignorando todo lo que me pertenece e ignorando y viviendo como un desprotegido, como un escaso en todas las cosas, en lugar de alguien que está absolutamente protegido y provisto de todas las cosas de Dios. Fíjate lo que dice en este mismo sentido en Juan 14:26, palabras del Señor Jesucristo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Fíjate, Él les enseñará todas las cosas. Por esto es tan importante que nuestra oración, ¿verdad?, permanentemente para nuestro Padre
sea el que Él nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios y de su amado Hijo Jesucristo. Que Él abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros podamos entender todo lo que Él ya nos ha dado. Y aquí la Escritura nos dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo, el Consolador, dice el Señor Jesucristo, Él les enseñará todas las cosas y Él les hará efectivamente recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces, hermanos, fíjate, estos versículos que a veces los pasamos por alto, ¿verdad? Que hablan de temas tan sublimes, nos dicen que la gracia y la paz, la multiplicación de esta gracia de bendición que ya el Señor nos ha dado, se nos multiplican solamente en la medida del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿en dónde debería estar enfocado nuestro trabajo? Si queremos hablar de nuestro esfuerzo, ¿en dónde debería estar enfocado nuestro esfuerzo? En pedirle al Espíritu Santo que nos hable más de Cristo, que nos revele más de su obra, porque en esa revelación y en todo lo que Cristo es están todas las respuestas a tus preguntas, están todas las respuestas y provisiones a tu escasez, están todas las preguntas y respuestas porque el Señor efectivamente de antemano ha creado buenas obras en su amado Hijo Jesucristo para que tú camines en ellas. El tema es que si nosotros estamos caminando en Adán y no en Cristo, entonces en Adán no hay respuestas. En Adán no hay respuestas. Si tú estás intentando resolver tus problemas desde Adán, entonces tú vas a encontrar más de lo mismo. Pero si tú estás comenzando a buscar respuestas desde el Espíritu, desde Cristo, entonces el Espíritu te va a enseñar todas las cosas. Él mismo te va a recordar inclusive la palabra que Cristo dejó escrita y Él te va a mostrar el camino por el cual tú debes andar. Y no solamente aquello, sino que ya con la bendición, con la matriz de las bendiciones, que es el estacionar el Espíritu Santo en nuestro espíritu por parte de nuestro Dios, tú efectivamente tienes todas las demás bendiciones. Y como para que no parezca poco o como si pareciese poco, fíjate lo que dice el versículo 3. Y aquí el apóstol dice, ¿cómo? Arranca con la palabra cómo, es decir, la palabra cómo es una aseveración de que al menos en su experiencia y en la experiencia de los hermanos a quienes él les está escribiendo, es decir, en este caso, ¿no es cierto?, a los hermanos que les está escribiendo, en segunda de Pedro, es una aseveración de una realidad. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aquí el apóstol está confirmando. Para él es un hecho real, es algo que ya no solamente Dios se lo ha revelado, sino que lo ha experimentado, lo está experimentando y sabe que todavía todo lo que él conoce de Cristo sigue siendo poco en relación a todo, ¿verdad? Lo que el Señor ha dado. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Fíjate, todas las cosas. Escucha bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí está hablando de la vida de Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida Zoe, todas las cosas que pertenecen a la vida de Cristo nos han sido dadas. Imagínate nuestro Dios eterno, que Él no ha querido que nosotros simple y sencillamente nos enfoquemos en las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo, como todos sabemos, son pasajeras. Como decía el Espíritu, ¿de qué sirve si el hombre gana el mundo y pierde su alma? Las cosas en este mundo efectivamente son efímeras y no importa cuán bendecido haya sido tú en términos materiales, en términos físicos, todo eso se acabará, todo eso se corrompe, todo eso se contamina y todo eso termina muriendo. Sean honores, sean riquezas,
sean capacidades, todo aquello que tiene que ver con la vida y la impiedad, se acabará. Pero aquí el Señor nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les han sido dadas. Qué maravilloso saber que el Espíritu y la palabra del Señor nos están revelando como un hecho absoluto, cierto y sin lugar a dudas, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, e interpone la palabra como una aseveración, como una seguridad, como un puente a una realidad que tú y yo tenemos que descubrir, como un puente a una realidad a la cual tú y yo nos tenemos que asir, nos tenemos que aferrar, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, es una realidad para ti y para mí, es una realidad para todo aquel que ha nacido de nuevo. Es una realidad no para cuando te mueras, es una realidad para que el día de hoy lo vivas. Es una realidad para que comiences tú a seguir recibiendo esta gracia y esta paz multiplicada de la que hablamos en el versículo 2. Fíjate, esto es lo que el Señor quiere, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad sean efectivamente recibidas, no sean experimentadas, que nosotros podamos obtenerlas, que nosotros podamos vivirlas, que nosotros podamos recibirlas, que nosotros podamos disfrutarlas. Esta es la gracia y la paz que el Señor quiere que se multiplique en ti y en mí. Esta gracia y esta paz son eternas porque nos está introduciendo en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, diciéndonos, chicos, hijos míos, esto les pertenece a ustedes. Yo les he dado a Cristo y al darles a Cristo, juntamente con Él, yo les he dado todas las demás cosas. Y todas las demás cosas son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, porque son las cosas más altas, son las cosas eternas, son las cosas que no se pierden, son las cosas que no se contaminan, son las cosas que no se oxidan, son las cosas que nadie puede robar, ni minar, ni hurtar. Pero si el Señor nos dio las cosas más altas, ¿cómo no? Ha incluido dentro de aquello también la provisión, mientras nosotros nos encontramos en este mundo. Tal vez el problema, hermanos, es que el desconocimiento de todo esto no permite que nosotros echemos mano de lo que nos corresponde. Otra vez, el versículo 3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Otra vez, ¿mediante qué? Otra vez se repite la palabra, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, otra vez, mediante el conocimiento de Cristo, nosotros recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a partir de hoy. Esto nos plantea una pregunta. ¿Cuánto de todo esto que el Señor dice que nos ha dado, que es verdad, ya para nosotros es una experiencia? ¿O ya estamos disfrutando? ¿Cuánto de lo que es esta vida de piedad y todas las cosas que pertenecen a esta vida y a esta piedad, de alguna manera ya nosotros las estamos haciendo nuestras? Hermanos, no importa la respuesta, lo que importa es que si nosotros efectivamente estamos disfrutando en una mínima parte, en ninguna o una gran parte, eso tiene que ver directamente con cuánto nosotros hemos conocido o estamos conociendo al que nos llamó por su gloria y excelencia. De esto se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de cuánto yo conozco a Cristo.
¿De cuánto yo conozco desde el principio la obra que Él hizo a mi favor, la obra de salvación y de redención? ¿De cuánto, verdad, conozco todas las riquezas de Cristo y todo lo que en Él se me ha dado para que efectivamente yo comience a recibir divinamente la herencia que me corresponde? Todas estas cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si no hay el conocimiento de Él, entonces no tenemos acceso a estas cosas. Aún siendo herederos, porque muchos de nosotros ya somos herederos porque somos hijos, pero somos hijos ignorantes de lo que nos corresponde, de la herencia que se nos ha dejado, porque no conocemos la riqueza de Dios que se llama Jesucristo. No conocemos la vida de Cristo en nosotros. No entendemos todavía suficientemente cómo el Señor nos ha vestido con su amado Hijo Jesucristo para que desde ahora en adelante nosotros nos podamos ver como Él nos ve. Así que esta multiplicación de gracia y de paz en el versículo 3 se nos abre efectivamente un universo en donde nos dice que todas las cosas, es decir, Dios puso toda la carne en el asador para ti y para mí. Dios no se ha quedado con nada. La pregunta es, ¿qué le estamos nosotros pidiendo a Dios? Cuando el Señor dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo nos ha sido dado en Cristo Jesús. El problema no es entonces de que Dios no se haya adelantado a nuestras necesidades, ni a nuestras situaciones, ni a nuestras circunstancias. El problema es que yo desconozco el valor que Cristo tiene para mi vida. Desconozco la obra que Cristo ha hecho a mi favor. Desconozco el amor que Dios tiene para mí. Desconozco la provisión que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había preparado para todos aquellos que le íbamos a entregar nuestro corazón y nuestra vida. El versículo 4 nos dice que por medio de las cuales esta vida y esta piedad nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es decir, la promesa principal que Dios nos dio es el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Y del Espíritu Santo vienen todas las demás promesas, que ahora las tenemos, por ejemplo, en la Escritura, que Dios no permitirá que ninguno de nosotros sufra más aquello de lo que pueda sufrir, sino que, al contrario, Dios juntamente con la prueba nos dará la salida para que estemos firmes. Aquellas promesas donde el Señor nos dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquellas promesas en las que Él nos dice que si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Aquellas promesas en las que el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. La promesa principal de Dios es el Espíritu que incluye todas las demás promesas. Si el Espíritu no nos está revelando a nosotros qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces somos hijos ignorantes. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que poner nuestra mirada en el Espíritu Santo de Dios, que es Cristo mismo morando en nosotros, Cristo mismo dado a nosotros en nuestro corazón para Él mismo hablarnos, Él mismo revelarnos y Él mismo guiarnos en el camino. Y el camino tiene un nombre. El camino no es nunca qué hago, porque el primer hombre adámico siempre está pensando qué hago, mientras que en el hombre nuevo nosotros no pensamos o no pensamos en qué hago, sino que debemos pensar en qué pienso. La Escritura nos dice en esto pensar. Nunca nos dice esto hacer. En esto pensar.
Porque ya que tenemos nosotros la vida de Cristo dentro de nuestro corazón, la pregunta es ¿en qué estamos nosotros pensando? La Escritura nos dice que pensemos en todo lo justo, en todo lo santo, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que tiene buena fama. Si hay algo digno, ¿verdad?, de relevarse, en eso pensemos, y que el Dios de paz estará con nosotros. Aparentemente hay unos pensamientos que le corresponden a Dios, en donde está todo lo santo, todo lo justo, todo lo bueno. ¿Qué mejor cosa entonces yo comenzarme a ver como mi Padre me ve? ¿Mi Padre acaso no me ve a mí santo? Sí, me ve santo por la santidad de Jesucristo. ¿Mi Padre acaso a mí no me ve justo? Sí, me ve justo por la justicia de Jesucristo. No caigas en el error de verte justo por tus acciones o de verte santo por tu manera de vivir. Por eso es tan importante en qué pensamos, no qué hacemos. Y el Señor Jesucristo dijo algo muy importante a los que quieran de alguna manera saber por dónde hay que ir. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Así que el camino es una persona, el camino es Cristo, y ese Cristo ya está morando y viviendo en ti. El camino es una vida que tiene que desarrollarse dentro de tu espíritu para que efectivamente pueda impartirse a tu alma, para que el espíritu gobierne y guíe el alma, la mente, las emociones y la voluntad. Hermanos, entonces hagamos mea culpa en el sentido de no seguirnos cuestionando por qué me falta esto, sino qué es todo lo que Dios me ha dado y cuánto de esto yo ya lo he recibido. Y por eso es que la Escritura y los hermanos, específicamente los apóstoles, las oraciones que ellos practicaban era que el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que el Señor abra los ojos de vuestro entendimiento. Que el Señor nos dé luz. Que el Señor nos dé sabiduría. Que el Señor nos dé entendimiento para que sepamos todo lo que Él ya nos ha dado. No olvidemos que el Señor nos dice que tenemos acceso a todo esto por medio de una fe inteligente. La fe inteligente es la fe que conoce por la revelación del Espíritu de Dios todo lo que el Señor ya ha hecho y está haciendo por nosotros. Tenemos que conocer más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque allí están juntamente en ese conocimiento también la revelación de toda la buena obra que el Señor ya ha hecho a nuestro favor. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.